¿Dónde estoy? El techo blanco, el olor a desinfectante, el dolor en el abdomen. Una mujer intenta incorporarse, pero apenas puede moverse. Mira a su alrededor confundida. Entonces una enfermera entra a la habitación. Señora, la operación ya terminó. Todo salió bien. Ella, todavía desorientada, le pregunta por qué operación. La respuesta llega con una tranquilidad que contrasta con lo que acaba de ocurrir. La esterilización, señora. Ya no podrá tener más hijos. Silencio. La mujer intenta recordar haber aceptado algo así. Piensa en su esposo, en sus hijos, en la posibilidad de tener otro bebé. Busca desesperadamente el momento en que dio su consentimiento, pero ese momento nunca existió. Historias como esta fueron relatadas por numerosas mujeres peruanas durante la segunda mitad de la década de 1990. Para miles de ellas, despertar en una camilla significó descubrir que alguien más había tomado una de las decisiones más importantes de su vida. ¿Cómo llegó el Perú a ese momento? Soy Enzo Chirinos y hoy hablaremos sobre las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de nuestro país. Para entender lo ocurrido debemos regresar al Perú de los años 90. El Perú acaba de atravesar una de las peores crisis económicas de su historia. La hiperinflación había destruido completamente el valor de nuestro dinero, el desempleo era elevado y la pobreza afectaba a millones de personas que cada día veían más cómo es que su dinero valía todavía menos. Al mismo tiempo, el Estado combatía a grupos armados como Sendero Luminoso y el MRTA, y habían dejado miles de víctimas y generado un clima permanente de miedo e incertidumbre. En ese contexto, el entonces presidente Alberto Fujimori llegó a la presidencia en 1990 prometiendo estabilizar la economía y derrotar al terrorismo. Durante sus primeros años de gobierno logró controlar la inflación y tras la captura del líder de Sendero Luminoso en 1992, su popularidad aumentó considerablemente. Para el gobierno también impulsó una serie de políticas orientadas a reducir la pobreza mediante el control del crecimiento de la población. En 1996 se puso en marcha el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Oficialmente, su objetivo era ampliar el acceso a métodos anticonceptivos para que tanto hombres como mujeres puedan decidir libremente el número de hijos que deseaban tener. Sobre el papel, una política de salud pública. Sin embargo, en la práctica se comenzaron a ver numerosas denuncias de distinta temática. Médicos y personal sanitario recibían metas de intervenciones. En diversas localidades se organizaban campañas masivas de esterilización, especialmente en zonas rurales de la sierra y la selva. Las principales afectadas fueron mujeres campesinas, indígenas, muchas de ellas quechohablantes y en situaciones de pobreza. Con el paso del tiempo, numerosas víctimas denunciaron que nunca habían dado el consentimiento libre e informado para que se les realizase tal operación. Algunas incluso fueron engañadas diciéndoles que el procedimiento era reversible. Otras afirmaron que fueron presionadas con perder ayudas estatales o atención médica si es que se negaban. Entonces hubo quienes aseguraron también haber sido llevados a los establecimientos de salud bajo insistencia constante del personal sanitario o convencidas cuando acababan de dar a luz, en condiciones que dificultaban una decisión verdaderamente libre. Las cifras muestran la magnitud del programa. Entre 1996 y el año 2000 se realizaron cientos de miles de esterilizaciones quirúrgicas dentro del programa estatal. Aunque no todas fueron ilegales ni forzadas, las investigaciones posteriores documentaron miles de casos con graves irregularidades en el consentimiento y en los procedimientos médicos. Las consecuencias fueron devastadoras. Muchas mujeres sufrieron complicaciones físicas permanentes. Otras experimentaron depresión, rechazo social, conflictos con familiares e incluso la pérdida de sus parejas al ya no poder tener más hijos. Algunas fallecieron debido a complicaciones posteriores a la cirugía. Con el paso de los años, organizaciones de derechos humanos, periodistas y las propias víctimas comenzaron una larga lucha para que estos hechos fueran investigados y reconocidos. El debate dejó de centrarse únicamente en la planificación familiar para convertirse en una discusión sobre los derechos humanos, el consentimiento informado, la discriminación y la responsabilidad del Estado. Hasta el día de hoy,
El tema sigue generando procesos judiciales, investigaciones y pedidos de reparación para las víctimas. También continúa siendo un asunto de profundo debate político e histórico en el Perú. Recordar este episodio no solamente es mirar al pasado, sino que también significa preguntarnos qué ocurre cuando el Estado, en nombre de un supuesto bien común, invade la autonomía de las personas y decide sobre sus cuerpos sin respetar su voluntad. Porque ninguna política pública por ambiciosa que sea, puede justificar que alguien despierte en una camilla y descubra que perdió para siempre el derecho a decidir sobre su propia vida. Muchas gracias por escuchar este episodio.